quizás la iglesia no tiene la obligación de estar planificando durante todo el año, los 365 días, una actividad para que el pueblo se mantenga vivo en la fe. Porque si no, entonces nos pasaríamos de ser una comunidad cristiana que celebra un ciclo litúrgico en torno a la vida de Cristo, a pasar a ser un teatro o un circo, y perdón que es medio odiosa la comparación, que está planificando cosas a lo largo del año para que los espectadores no se aburren y no se vayan para otro lado. Un minuto con Dios es siempre bueno. Bueno, hola familia, Dios me los bendiga a todos, qué alegría, qué emoción poder encontrarnos nuevamente. Ya desde hace algunos meses no nos habíamos podido encontrar nuevamente para grabar un nuevo episodio del podcast, entre otras cosas por nuestros horarios de actividades laborales, de estudios, etcétera, que no nos habían permitido reencontrarnos nuevamente en este espacio, aunque hoy no estamos todos, porque falta Alejandra, falta Stephanie, pero hoy estamos muy alegres porque hoy está con nosotros otra vez Rafael. Así que muchachos, ¿cómo están? Vamos a saludarnos. ¿Cómo está Maracay? ¿Cómo está Mérida? ¿Y cómo está Caracas? Bueno, un saludo a todos. De verdad que bueno, Dios hace su obra y bueno, por acá estamos nuevamente. Bueno, gracias a Dios, bueno, perseverando. Por acá Maracay, bueno, calurosa, pero bueno, dando gracias a Dios por lo que nos permite vivir y por lo que nos permite experimentar. Amén, amén. Hola Carla, Rafael, un gusto poder encontrarnos nuevamente en este espacio, lo extrañábamos, y bueno, esperamos que este nuevo episodio con el que llegamos hoy sea de provecho para todos, así como todos los que hasta los momentos hemos grabado para ustedes. Bueno, estamos calurosos porque al igual que en Maracay y en Mérida, pues el calor se siente fuerte, ¿no? Y no nos escapamos nosotros de este calor, pero felices porque hemos vuelto después de ya bastante tiempo, ¿no? De unas cuantas semanitas sin poder grabar este episodio y compartir pues estas reflexiones que siempre las vemos desde la fe y desde el servicio que cada uno presta a la iglesia. Bueno, familia, y hoy, como en todas las oportunidades anteriores, traemos un tema excelente, un tema buenísimo. Carla, cuando leía la propuesta, decías un temazo, ¿verdad? Porque hoy queremos conversar un rato sobre la depresión post-Semana Santa. El título de este episodio de hoy es ¿Sobrevivimos a la Semana Santa y ahora qué? ¿Qué sigue después de Pascua? Porque si somos servidores en alguna parroquia, en algún grupo de apostolado, pues sabemos que la Semana Santa está full de actividades. Quizá no solo la Semana Santa, desde que empieza la Cuaresma ya estamos en modo preparación para la Semana Santa, para ver qué vamos a hacer en el monumento el Jueves Santo, para preparar el Vía Crucis viviente. En nuestro caso, por ejemplo, estuvimos preparando una Pascua juvenil que la preparamos ahí medio corriendo, pero que al final, gracias a Dios, se pudo dar. Y entonces cuando llega el domingo de resurrección, en realidad nosotros ya estamos como que tan agotados físicamente que, bueno, viene la Pascua y muchas veces quizá no sabemos qué tiene la iglesia para nosotros, qué nos ofrece la iglesia o qué deberíamos nosotros hacer en el tiempo de Pascua, ¿verdad? Entonces, antes de entrar de lleno en este tema, pues yo quisiera preguntarles primero, porque no nos encontramos, creo que desde antes de la Cuaresma, justamente, ¿qué tal estuvo su tiempo de Cuaresma? ¿Qué tal estuvo su tiempo de Semana Santa, familia? En medio de las realidades que todos vivimos, desde el lugar donde nos encontramos, cuéntenme. Bueno, empiezo yo porque, bueno, ya tú más o menos adelantaste lo que hicimos, porque además estamos en el mismo lugar, ¿no? En nuestro caso, desde la Cuaresma, perdón, era la Semana Santa. Sí, desde la Cuaresma puede ser. Nosotros en la Cuaresma, creo que este año fue muy bonito porque en la parroquia organizaron el Kilo de Amor,
Entonces todos los domingos teníamos que llevar un alimento entre nosotros. O sea, invitábamos a las personas, pero también la idea era que cada uno de los miembros del grupo pues llevara un alimento para el Kilo por Amor. Eso lo hicimos todas las semanas. Además hubo una iniciativa muy chévere que fue la de preparar una canastilla para entregarla a alguna madre embarazada, ¿no? También tuvimos esa iniciativa. La parroquia siempre hace un retiro de Cuaresma. Tuvimos la oportunidad de ir al retiro de Cuaresma casi todos los que forman parte de nuestra comunidad. Y culminamos justamente con la Pascua Juvenil. Tuvimos una Pascua para jóvenes, pero también habían adultos ahí un poco colaborando. Y tuvimos la oportunidad de unirnos dos comunidades para vivir esta Pascua. Y bueno, sí fue bastante trabajoso porque, bueno, todas las Pascuas implican mucha logística. Entonces, en nuestro caso sí fue bastante cuesta arriba, pero se logró y todo fue muy bonito y muy maravilloso. Bueno, por mi parte, la Semana Mayor la viví fue viajando de regreso a Venezuela. ¿Ves? Salí el sábado anterior al Domingo de Ramos y después ya todo era carretera. Entonces, bueno, fue una Semana Santa movida literalmente, porque venía en el autobús y bueno, con una intención también particular que se unía también a la Semana Mayor. Entonces, bueno, siempre esperando en el resucitado, creyendo en él y bueno, vamos a ver cómo se va dando la Pascua o cómo vamos siguiendo en la Pascua para que esto tenga también enfoque importante. Sí, bueno, en el caso mío, en mi parroquia también durante la Cuaresma tuvimos la experiencia del retiro cuaresmal, como lo comentaba Carla en su lugar, y luego durante la Semana Santa todas las celebraciones litúrgicas propias. Como yo estoy en los Andes, estoy en Mérida, y en los Andes, bueno, yo creo que en toda Venezuela, pero en los Andes también tiene sus particularidades socioculturales y el arraigo de la piedad popular. El tema de las procesiones, los viacrucis, a veces las personas, cuando la procesión entre más larga es como más sentida, porque, bueno, quizás hay un pensamiento colectivo que entre más se camina, más se purifican los pecados. En un pensamiento quizás colectivo y popular. Y hubo algo que me llamó bastante la atención este año en mi parroquia, es la gran afluencia de fieles en las distintas celebraciones. De hecho, la Vigilia Pascual, por iniciativa de mi párroco, se celebró en la calle, al frente del templo, entre el templo y la plaza Bolívar del pueblo, y de verdad que la presencia fue apoteósica. Ver a los fieles con las lamparitas en la Vigilia Pascual, de verdad que imprimía una solemnidad y una vivencia del misterio del resucitado, una cosa de verdad que bellísima. No tenía antecedentes, fue la primera experiencia que se realizaron. De hecho, se sacaron las bancas del templo con un equipo de personas muy valientes que hicieron ese trabajo. Y bueno, podemos decir que esa Semana Santa fue bastante movida, porque desde que comienza el Viernes de Concilio, Viernes de Dolores en algunos lugares así llamados, hasta el Domingo de Resurrección, de verdad que todos los días es una celebración y todos los días hay una actividad, una procesión, un Vía Crucis, una imagen de un santo que sale a recorrer la comunidad. Y de verdad que uno no tiene tiempo ni para pensar en el cansancio. Bueno, y fíjense que después que nosotros terminamos aquí toda la jornada de actividades de Semana Santa, el tema de la Pascua Juvenil, nos reuníamos con las personas con las que organizamos también la Pascua Juvenil y decíamos algo que a mí siempre me ha causado ruido. Y ese ruido es cada vez más amplio desde hace algunos años para acá, y es el tema de cónchale, terminó la Semana Santa y entonces llegó la Pascua, ¿y qué hacemos en Pascua? Y estamos cansados, agotados físicamente, los servidores, porque hicimos muchas actividades, como dice Juan Carlos, unas procesiones más largas que otras, ¿verdad? Sacar todo ese poco de banca afuera a la calle y después volverlas a meter al templo cuando termina la vigilia.
es agotador físicamente. En el caso de Rafael, toda esa, básicamente esa peregrinación que hizo de un país a otro, ¿verdad? Yo lo asemejo así, si me lo permites, Rafa, un vía crucis, literalmente, ¿verdad? Y entonces pensábamos, bueno, ya hicimos la Pascua Juvenil con los jóvenes, ellos quedaron muy animados, muy motivados, y entonces ahora tenemos una cincuentena pascual. ¿Y qué tiene la iglesia para ofrecerle a esos jóvenes que ahora están eufóricos, que tienen en el corazón ese ánimo de haber experimentado el amor de Dios durante la Semana Santa? ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que pasa esto? No sé, parece que la Semana Santa tiene muchas cosas, pero que la Pascua no. ¿Será que es algo que nos pasa solamente en nuestra mente o que realmente ocurre en la iglesia? Bueno, en mi caso, comparto mucho este pensamiento, ¿no? A veces en la cuaresma tenemos muchas cosas, queremos hacer muchísimas cosas o hacemos muchísimas cosas, ¿no? Nos preocupamos por tener un retiro cuaresmal, nos preocupamos por poner en práctica las obras de caridad, todo un sinfín de cosas, ¿no? Y nos preparamos para vivir los días santos. Y vivimos al máximo, por ejemplo, en nuestro caso, la vigilia y el domingo de resurrección con una gran celebración. Y entonces a veces pareciera que el domingo de resurrección ahí quedó todo, ¿no? Siempre me he preguntado eso. Y otra cosa que me ha cuestionado mucho es el tema de lo bonito que a veces es algunos ejercicios, como por ejemplo el Via Lucis, y que poco se promueve. No estoy diciendo que no se promueva, ¿no? Pero en pocos lugares se promueve, así como el Via Crucis, ¿no? Hay algunas parroquias que tienen la costumbre de todos los viernes hacer el Via Crucis en el templo. Pero durante la cincuentena pascual, lamentablemente esto no ocurre con el Via Lucis. Muy poco, ¿no? Entonces, a veces nos hace pensar, y bueno, siento que no es muy valorado el tema del Via Lucis, ¿no? Pero en sí no solo el Via Lucis, siento que es el tema de la Pascua. Hay quienes sí lo valoran, pero no sé, siento que no es el común denominador. Capaz me estoy equivocando. Yo creo que sí se nota un bajón, si lo podemos definir de esa forma, en tanto al activismo que se tiene durante la Semana Santa versus a la realidad con la que uno se consigue el lunes después del domingo de resurrección, es decir, el lunes de la primera semana de Pascua. Porque, bueno, no sé, pero en muchos lugares, y aquí no le estoy dando la responsabilidad a los sacerdotes, pero en muchos lugares los sacerdotes justamente y con todo el derecho se toman la semana de Pascua para el descanso físico, pues de toda la actividad y la experiencia dinámica que tuvieron durante la Semana Santa. Con todo el derecho y con toda la justicia del mundo se lo merecen, salvo que una vez un sacerdote comentaba, y yo también lo había reflexionado en algún momento, la primera semana de Pascua es en la liturgia la octava de Pascua, es decir, que es como una prolongación de toda la espiritualidad celebrativa que imprime la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Porque para la iglesia es un sentimiento de emoción o es una expresión de emoción, para no hablar de sentimientos. Es una expresión celebrativa tan profunda que no es suficiente con celebrarla un solo día como el domingo de resurrección, sino que la extiende durante toda la primera semana de Pascua. De hecho, durante toda la semana de Pascua pareciera que se estuviese celebrando todos los días una solemnidad, porque todos los días se entona el gloria en la celebración. En muchos lugares esto no se siente porque, bueno, como ya decía, el sacerdote pues con justo derecho se va y la parroquia en muchos casos se cierra o, bueno, puede quedar abierta, pero no se hace la celebración de la Eucaristía, sino alguna otra actividad de oración. Y hay un choque entre toda la estimulación pastoral que tenemos durante la Semana Santa hasta esa pausa que tenemos de golpe impactante la semana siguiente. Como cuando uno está muy emocionado con una película y de repente ya se terminó y no hay un desenlace.
y entonces uno como que está necesitando de recibir más y más y más para sentirse bien. Creo que todos hemos pasado por esto y comprendemos a las personas, agentes de pastoral, personas que están muy comprometidas en sus parroquias y que siempre están allí participando en las experiencias y moviendo y planificando y liderando y animando. Y los comprendemos a ustedes que nos están escuchando, porque también nosotros hemos sentido lo mismo que ustedes sienten hoy. O que han sentido. Siempre, cada vez que hay una Semana Santa o que un tiempo fuerte dentro de sus parroquias o a nivel global en la iglesia, se realiza. Quizás hay que comprender o tener claro de que yo no, mi fe o mi estado, mi realidad de fe o mi realidad de la experiencia con el Señor y con la comunidad cristiana no puede alterarse porque hay unos tiempos que son más fuertes o más dinámicos que otros. Si mi fe y mi estado de paz o de tranquilidad o de sosiego o de animación y de conexión con el Señor depende de eso, pues entonces nosotros vamos a estar con una fe tipo carrusel. Entonces subimos la montaña, cuando viene la Semana Santa, cuando viene Navidad, cuando viene la fiesta patronal o cuando viene cualquier otra celebración dentro de la parroquia, y cuando viene el tiempo de la calma, baja mi fe. Y vuelve a subir mi fe y vuelve a bajar mi fe. Entonces podemos ver inclusive especímenes en las parroquias que son como el resucitado, se desaparecen por unos meses. Claro, Jesús no estuvo por 3 días, pero hay unos que se desaparecen por unos meses y regresan en la fecha que le corresponde venir. Entonces, hay como varias tipologías de agentes de pastoral. Disculpen este facto, pero no sé, yo creo que se tenía que decir y se dijo. Así como hay muchas personas que están allí en una fidelidad constante con el Señor en la comunidad parroquial, también hay otros que, bueno, que tienen una fidelidad allí medio movida por las actividades del año litúrgico. Entonces, y por último, para terminar mi idea, es que quizás la iglesia no tiene la obligación de estar planificando durante todo el año, los 365 días, una actividad para que el pueblo se mantenga vivo en la fe. Porque si no, entonces nos pasaríamos de ser una comunidad cristiana que celebra un ciclo litúrgico en torno a la vida de Cristo, a pasar a ser un teatro o un circo, y perdón que es medio odiosa la comparación, que está planificando cosas a lo largo del año para que los espectadores no se aburren y no se vayan para otro lado. Como activistas, básicamente. Como un activista, así, un animador allí, planificando planes de todos los meses para que la gente no se nos aburre y no se desanime. ¿Qué dices, Rafa? Ya no sé qué puedo decir. Bueno, mira, fíjate, escuchándolo pensaba en algo importante y creo que es hacia donde muchas veces nos vamos preparando. Nos preparamos para el sufrimiento, nos preparamos para vivir el dolor, nos preparamos para el Via Crucis, que es el martes y el viernes. ¿Ves? Nos preparamos para enfocarnos hasta para contar los latigazos que sufrió Jesucristo. Para eso nos preparamos, pero no nos preparamos para una resurrección y por eso no la vivimos. ¿Por qué? Por la sencilla y cierta razón de que nos enfocamos en el Jesús doloroso, en el Jesús agonizante, en el Jesús que sufre, en el Jesús que es maltratado, que es castigado. Bueno, aquí hay un impacto psicológico, se quiera o no hablar de esa forma, porque hacia dónde nos estamos enfocando como creyentes. ¿Cuál es el Dios a quien yo creo? ¿El Dios que resucitó o el Dios que es sufrimiento, que es castigo? ¿Sí? ¿Que me pasa esto? Bueno, me pasa esto porque me lo merezco, porque Dios me está castigando porque pequé, ¿ves? Entonces, hay que ver también en cómo se está colocando esto en la balanza, ¿no? Bien lo dijo Juan Carlos, ¿no? En la iglesia
ciertamente tiene que ser la primera animadora para que nosotros podamos vivir los misterios. Pero una cosa es que la iglesia nos anime a vivir las etapas que tenemos nosotros como ciclo litúrgico, y otra cosa es que nosotros tengamos a la gente por obligación, y por eso entonces lo que se busca es mantener un teatro, un circo, para que la gente esté. ¿Ves? Aquí se habla también sobre esa presencia. ¿En quién creo? ¿En un Jesús vivo o en un Jesús muerto, sufriente, doloroso? No es que no sea importante, sí es importante, pero no es más importante que la resurrección. Porque entonces, ¿Jesucristo para qué resucitó? ¿Ves? Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Sí? Ok, pasó por todos esos momentos porque es necesario que nos podamos visualizar y podamos mirar de que Jesús es 100% hombre. Eso lo dice la iglesia, lo dice el catecismo. ¿Ves? Entonces, aquí entra también las emociones, los sentimientos, los afectos, etcétera, etcétera, que Jesús vivió como humano. ¿Ves? Ahora está la otra parte. La otra parte es Jesús ha resucitado, pero esto no causa impacto. ¿Ves? Esto no causa impacto. Entonces, yo creo que tenemos que volver a muchos años atrás, ¿no? Tenemos que volver a ser reevangelizados. Y ese reevangelizado significa un encuentro person to person con Jesús. ¿Ves? Qué mal inglés. ¿Ves? Person to person con Jesús. Entonces yo tengo que tener una presencia, tengo que tener un encuentro con Él para yo poderlo vivir, para poderlo disfrutar, porque ese encuentro es disfrutarlo. Oye, murió fulano. Ajá, bueno, mi sentido pésame porque murió fulano. Pero ¿qué pasa si ese fulano a los 3, 4 días o a la semana resucita? Ah, no pasó nada, mira, ya resucitó, bueno, bienvenido, siéntese aquí a la mesa a tomar café. No, eso no va a pasar. ¿Ves? Porque si ese ser querido que ha fallecido, ese ser querido a quien tú le has tenido tanto afecto, tanta entrega, ¿ves? Resucita y lo vuelves a ver ahí físicamente, bueno, sencillamente tú te vas a alegrar y a todo el mundo se lo vas a presentar. Mira, resucitó fulano, no sé qué, ven a ver que no sé qué. Ahora, ese Jesús resucitado, ¿cómo lo estoy presentando? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy mostrando? Entonces, esto es importante. Dos cosas importantísimas que tenemos que tener. Cómo esto tiene un impacto psicológico, emocional, ¿sí? Estructural para nosotros poder vivir al resucitado. Y segundo, ¿qué estoy haciendo yo para mantener esa resurrección? Porque una cosa es la emoción, dice la psicología, una cosa es la motivación, la emoción, ¿sí? Y otra cosa es la disciplina para mantener esa resurrección. Yo puedo sentirme, ay, mira, feliz, contento, ay, lloré, grité, esta oración que hiciste me tocó el corazón, etcétera, etcétera. Ok, pero esto es un fuego sin leña y para mantener el fuego tienes que colocar leña. Y para colocar leña, entonces eso quiere decir que tienes que tener una disciplina, ¿ves? Para nosotros poder mantener a ese resucitado. Entonces creo que por ahí puedo enfocarme con respecto a este tema. Pero a mí se me ocurre también pensar, escuchándolos, ¿verdad? En varias cosas. Primero en el por qué quizá de esto, ¿no? De que quizá ciertamente nos preparamos mucho para el dolor de Jesús y quizá pienso en nuestra realidad, que contextual, nuestra realidad social también, ¿verdad? Que hace que, como hablo por los venezolanos sobre todo, que hemos pasado por tantas cosas difíciles, ¿verdad? Tantas situaciones sociales, económicas, realidades complicadas, que nos sentimos quizá más identificados con el dolor de Jesús, con el sufrimiento de Jesús, que se asemeja quizá a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a todo este camino de cruz que nosotros todavía estamos recorriendo como país, como venezolanos, y entonces a lo mejor
pienso yo, ¿no? Que puede ser una de las razones por las cuales vemos las iglesias llenísimas en Semana Santa, pero en la Pascua, que bueno, ya lo que celebramos es la alegría y el gozo, no las vemos igual de llenas que en Semana Santa, porque como quizá todavía los venezolanos como país no hemos experimentado a plenitud ese gozo de resucitar como país. A lo mejor también, tú me lo puedes decir mejor, que eres la socióloga aquí de todos nosotros, ¿verdad? Pero pienso que a lo mejor es eso. Y también estoy de acuerdo en que, ¿por qué no existir, que debería existir una balanza más equilibrada entre eso que preparamos en Semana Santa y una preparación para la Pascua? Porque sí, muy lindo que hacemos 10.001 cosas en Semana Santa, pero en la Pascua nada, y no con el ánimo de convertirnos en activistas nada más, en simplemente hacer y hacer y hacer y hacer actividades, sino que, oye, ¿por qué no, digamos, saben, tratar de vivir un poquito mejor la Pascua, de celebrar un poquito más la Pascua? No quisiera adelantarme con propuestas de quizá ejercicios o cosas que pudiéramos hacer quizá para cambiar un poco esta realidad, porque eso es lo que queremos hablar al final de este tema, pero sí, es pensar, ¿no? En cómo establecer una balanza más equilibrada para no quedarnos ahí en el dolor simplemente, no quedarnos en el Cristo crucificado, sino recordar que, oye, Jesús a los 3 días resucitó, bajó de la cruz, se apareció constantemente a los apóstoles y él mismo les dio ánimo, los levantó. Vamos a recordar un Tomás que incluso se había apartado de la propia comunidad y prácticamente Jesús le dio un tobazo, una cachetada, básicamente, y mira, aquí están las llagas en las manos, mete la mano aquí en el costado. A un Pedro que quizá tiraría la toalla y diría, bueno, ya, ¿qué más me toca? Volver otra vez a lo que hacía antes, a la pesca, y llega Jesús y lo levanta con Pedro, ¿me amas? Y apacienta mis corderos. También pienso quizá que que deberíamos prestarle un poquito más de atención a la Pascua, porque es que además la Pascua nos deja a nosotros una misión. Ahí está la confirmación de Pedro, le deja una misión el resucitado, y es ir por todo el mundo, y es empezar a transmitir, a testimoniar lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Pero quizás si nos quedamos solo en la cruz, si nos quedamos solo en el dolor, y no vivimos el gozo de la resurrección, pues creemos que no tenemos una misión, porque ya todo murió en la cruz. ¿Me explico? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Yo cuando te escuchaba, solamente recordaba algunas cosas, ¿no? Sobre todo creo que este tema de lo que pensamos, el Dios que creemos, es porque está muy asociado a la imagen que tenemos de Dios. Este es un tema que bastante lo hablamos en las catequesis, en las cosas, porque bueno, creemos que Dios es un Dios controlador, que es un Dios policía, y para usted de contar las imágenes que muchísimas veces pues nos vamos haciendo en la cabeza de lo que es de Dios. Y bueno, suele pensarse o suele quizás amarrarse a esa idea de lo que es en nuestro imaginario, la concepción de Dios, a veces esto, ¿no? Un Dios que sufre, que padece, pero no damos el siguiente paso, ¿no? Nos quedamos hasta allí anclados en el saber que Cristo ha dado su vida, ¿no? Pero no nos acordamos de que no solo la dio, resucitó después, ¿no? Ese es el siguiente paso. Y yo creo que a mí me parece muy maravilloso, y esta es la segunda vez que voy a decir esto mismo, no sé si lo dije por aquí, pero ya lo dije en otro lugar, que me parece muy bonito que en estos tiempos nosotros usamos mucho la palabra resiliencia para referirnos sobre todo a la capacidad que tenemos de salir adelante en medio de las dificultades, ¿no? De buscar la manera de salir adelante, no quedarnos en el problema, sino avanzar, ver cómo a eso le podemos dar la vuelta. Y creo que los venezolanos lo hemos hecho durante muchos años, y no es como que no es que seamos los mejores, pero hemos tenido esa capacidad de adaptación. Pero también creo que una de las cosas importantes de la resiliencia, no solamente verlo como algo
solamente esa capacidad de ver, de adaptarlo y de ver las circunstancias negativas, cómo las transformamos, sino también por una palabra clave que es la esperanza. Creo que una de las cosas más importantes y necesarias de entender es la esperanza, es esa seguridad de que aquel que dijo que iba a morir, iba a resucitar por mí, pues en verdad lo va a hacer y lo hizo. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes durante todo este tiempo pascual es esa esperanza en Cristo, ¿no? Que se materializó. Porque a veces podemos pasar o pensar que, bueno, sí, no, que esa resiliencia la podemos un poquito acostumbrarla o irla trabajando, pero lo más importante de esto es recordar que aunque tenga esa capacidad de resolver o de ver, adaptarme a la situación, lo más importante es hacerlo con la confianza y la seguridad de que algo viene después de, ¿no? No solamente que estoy pasando este problema, estoy pasando esta dificultad y listo. No, o sea, lo estoy pasando, pero yo tengo la certeza de que Dios va a solventar y de que Dios lo va a hacer. Y si lo miramos desde la Pascua, es esa confianza y esa seguridad de que Cristo padeció, sufrió, murió, pero no solamente se quedó allí, sino que Él dio un paso más. Y nosotros en la Semana Santa, cuando vimos todos estos días santos, pues esa es nuestra esperanza al final, ¿no? Y es el gozo y lo que nos debe mover en esos días, ¿no? Saber que Él ha muerto, pero no una muerte y ya, sino que es una muerte que ahora trae vida nueva y viene a salvar. Entonces, concuerdo mucho con lo que han dicho, de que, bueno, tampoco es que la Pascua sea para ser activistas, ¿no? Y si no me equivoco, el Papa Francisco, pues también lo llegó a decir, si no me equivoco, en la Evangelii Gaudium, que no nos convirtamos en hacedores de actividades, ¿no? Esa tampoco es la meta o es el sentir de nosotros. Al contrario, es que, y creo que lo hemos dicho en episodios anteriores, que todo lo que hagamos, que todo lo que vayamos a vivir, pues nos lleve a Jesús y lo transmitamos en todo lo que hacemos. Y que no sea sencillamente para distraer a las personas con las que compartimos, a la comunidad con la cual vamos caminando dominicalmente, a los jóvenes, a los niños. No es nada de eso. Es realmente poder vivir estos espacios, estos momentos, y la cincuentena pascual pues nos va a introducir o nos introduce muy bien en esa alegría de saber que la esperanza que esperábamos pues está allí, ¿no? Que es Cristo quien ha resucitado. Sí, yo preguntaría a quienes van a tener la oportunidad de ver este episodio, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿No estás de acuerdo con nosotros? ¿Qué aporte pudieras darnos? Si nos lo quieres dejar en los comentarios, adelante, nos encantaría leer qué opinas al respecto de este tema. ¿Crees que si nos convertimos en activistas, si también nos sentamos a planificar una Pascua, o está bien cómo está haciendo las cosas la iglesia, cómo estamos actuando nosotros como iglesia? ¿Qué opinas tú al respecto de este tema? No sé si quieren añadir algo más, muchachos, al respecto de esto que venimos conversando, o podemos pasar a la tercera parte. Yo creo que para cerrar una idea que tenía al principio, la iglesia venezolana también ha venido trayendo un camino de enseñanza a través de los obispos venezolanos. En el 2005 y 2006 se celebró el Concilio Plenario de Venezuela. Y uno de los documentos del Concilio Plenario fue el documento Celebración de los Misterios de la Fe. Y en el apartado del ver del documento, en el numeral 22, de hecho, menciona un desbalance que hay en el año litúrgico, en lo que es la santificación del tiempo, un desbalance entre los tiempos celebrativos o los tiempos preparativos con los tiempos celebrativos. Hay un desbalance y hay una mayor importancia, se destaca o se suelen programar más actividades comunitarias durante los tiempos preparativos, llámese Adviento y Cuaresma, y los tiempos celebrativos,
pues como que caen en una pausa o en una calma, como llámese la Navidad y la Pascua. Claro, Navidad en la liturgia comienza el 24 de diciembre, en las vísperas del 25 por la noche, ya estaríamos introduciendo en el tiempo de la Navidad. Pero es justamente en esa fecha, el 25, por ejemplo, en nuestra cultura venezolana, ya la gente no va a misa, porque el 25 amanecen con la resaca o con la celebración del 28, del 24, y el 25 nadie va a la misa. Y realmente es el día en que comienza la Navidad, que es el tiempo celebrativo de la Navidad, propiamente. Navidad, 25, hasta enero, cuando se cierra con la fiesta del bautismo del Señor. Y así ocurre también con la Cuaresma y la Semana Santa como intermedio para la Pascua. Desde la Cuaresma el pueblo se viene celebrando con los viacrucis. En la Semana Santa viene el gran cúmulo de celebraciones comunitarias, desde el Viernes de Concilio, en algunos otros lugares, el Domingo de Ramos, hasta el Domingo de Resurrección. Y ya durante la Pascua, pues pasa casi que desapercibida, porque las emociones y los estímulos pastorales bajan, e inclusive que puede llegar a celebrarse en muchos casos la solemnidad de la Ascensión del Señor o la solemnidad de Pentecostés, y eso pasa totalmente desapercibido, porque las grandes masas que estuvieron en la Semana Santa probablemente no son las mismas personas que llegan también a celebrar el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Creo que aquí se nos propone como iglesia un desafío. Ya la iglesia lo denunció hace más de 20 años con el Concilio Plenario. Estamos a más de 20 años de haber superado o de haber pasado esta reflexión de la iglesia, y aún pareciera ser que se siguen manteniendo muchas cosas que ya se estudiaron en aquel momento. Creo que es el momento de tomar acción y de empezar a cambiar desde nuestras parroquias, desde nuestras pequeñas comunidades. Y la pregunta es, ¿qué hacer entonces durante la Pascua? Después de la Semana Santa, ¿qué? Bueno, para no caer en ese desánimo y para no caer en esa desmotivación de la fe, pues entonces tenemos que también ver la Pascua como un tiempo que imprime una alegría y que tenemos que manifestarle de alguna forma. No como una necesidad para yo mantenerme activo, sino como una forma de yo darle vida a ese tiempo litúrgico que es la Pascua. Porque si lo vemos como una forma para que la gente no se nos desanime, pues entonces caemos en esa narrativa de que somos una empresa que hace actividades para que la gente no se aburra. No, nuestra intención es reavivar la espiritualidad de la Pascua. Toda la experiencia de la Pascua. ¿Cómo podemos hacerla? Y esa es la pregunta que viene, justamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Y entendiendo en este punto como iglesia no solo a la institución, no solo al clero, sino ya desde un ámbito más sinodal, en el que todos caminamos juntos, todos somos corresponsables de la acción, no solo de la acción litúrgica, sino de la acción de la fe en nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer? Empezando desde nosotros mismos, desde nuestros hogares. Yo tengo muchísimas propuestas, muchachos, pero no quiero robar aquí las propuestas. Yo voy a enfocarme solo en una que me encantaría, la voy a dejar de última, pero ajá, vamos a darle primero el espacio aquí a la única dama que nos acompaña. ¿Otra vez? Sí. Siempre me agarran a mí de primero. ¿Qué crees tú que podemos hacer nosotros en la Pascua para...? Bueno, yo al principio hacía mención a una parte, y creo que fue Rafa o Juan Carlos, no sé quién nos dijo, de la parte espiritual, no, de alimentarla, creo que fue Rafa, de alimentar nuestra fe. Entonces yo creo que parte importante de nuestro tiempo pascual también debe ser alimentar nuestra fe. Una de las cosas que a mí me encantan demasiado del tiempo pascual es el Via Lucis. Por eso es que soy la sufrida del Via Lucis, que siento que, ay, pobrecito, no se pone tanto en práctica, ¿no? Entonces creo que una de las cosas, un ejercicio espiritual que puede ayudar muchísimo a recordar esto de la resurrección es justamente vivir o meditar
así como lo hacemos con el Vía Crucis, el Vía Luz. Antes, y bueno, a esto lo dejo añadido, ¿no? Jesús bien lo decía, yo dije, mira, cómo son las cosas del Espíritu Santo. Porque justamente iba a hablar de eso, ¿no? Del rol del laicado dentro de todo esto, ¿no? Porque también tenemos que saber y entender que ciertamente cómo poder vivir la Pascua apropiadamente no es una responsabilidad que recae solamente en los sacerdotes, ¿no? Hay que ser conscientes que, bueno, nosotros como laicos pues somos la mayoría, lo cual no quiere decir que mandamos, ¿no? Pero si somos mayoría o es el número más grande que normalmente tiene la iglesia. Entonces yo creo que también mirar un poco nuestro rol desde ser laico, no como pasivos, sino un poco más activos, ¿no? Un poco más de presentar ideas y propuestas para vivirlo. No esperar que llegue otra, o el sacerdote, o el seminarista, o quien sea para dar las ideas, sino que desde el laicado, desde el servicio al cual nosotros pues somos llamados, pues buscar la manera de tener esa participación activa, entendiendo que también somos iglesia, ¿no? No el templo estructural, sino que somos iglesia porque somos bautizados. Y justamente Jesús lo decía también hace ratito, el tema de la misión. La Pascua no termina diciendo sí, resucitó, pero también ahora todos nosotros tenemos la misión de ir por todo el mundo a anunciar a Cristo, ¿no? Que ha muerto, pero que también ha resucitado. Y esa es nuestra tarea como discípulos misioneros que todos recibimos desde el bautismo. Entonces creo que esa sería un poco mi propuesta, que quizás es un poquito más reflexiva. Perdón, yo me adelante antes, pero es que esto me hace pensar en la cita de los discípulos de Maús, ¿ok? Es que es inevitable no pensar en los hechos de los discípulos de Maús, que después que reconocieron a Jesús en la fracción del pan, no se quedaron ahí en la casa, sino que se regresaron otra vez a Jerusalén para testimoniar lo que habían visto. Es la misión que nos deja la Pascua de Resurrección. Ahora sí, creo que Juan Carlos era el que quería continuar. Yo diría que crear celebraciones de piedad popular que nos favorezcan durante el tiempo de la Pascua. La Pascua está muy significada, muy expresada con elementos como el agua, la luz, que son signos muy propios inclusive de la vigilia pascual. Entonces, esos signos de la vigilia pascual, ¿cómo utilizarlos durante la cincuentena pascual? Por ejemplo, podríamos incentivar que las comunidades cristianas se realicen, no sé, pequeñas vigilias los sábados de Pascua. Y los sábados de Pascua como para rememorar y recordar la espiritualidad de la vigilia. Obviamente no podemos repetir la vigilia porque la vigilia es la única celebración la más bella de todo el año y que se realiza una vez durante todo el tiempo, el ciclo litúrgico. Pero sí, quizás crear como algunos encuentros de oración pascual durante los sábados, por ejemplo. Es una idea que se me viene. Los sábados de Pascua, las personas pueden llevar agua, pueden llevar luz, crear un ambiente de oración en torno al Santísimo Sacramento y que sea como preparación para la celebración del domingo, que es justamente el día en que se celebra la resurrección del Señor. No sé, podríamos darle el nombre a esa vigilia, no sé, las vigilias de las Marías, o de las mujeres que fueron a la tumba de Jesús a embalsamarlo. O podríamos llamar a hacer unos encuentros familiares, no sé, que las familias tengan unos encuentros llamados, no sé, grupos de oración, los discípulos de Maús. Entonces, bueno, hoy vamos a la casa de Jesús, nos reunimos allá, hacemos una fracción del pan, obviamente no es la Eucaristía, pero hacemos un compartir, un ágape, que tenga un sentido teológico de oración y que de alguna manera en ese compartir, que es más allá de ir a comer, es simplemente con un ejercicio de compartir algo, es rememorar e internalizarnos en la experiencia de reconocer al resucitado en la fracción del pan. Y, por supuesto, las celebraciones de las vigilias de Pentecostés. La vigilia de Pentecostés, en la liturgia, tiene una estructura muy similar a la de la vigilia pascual.
Hoy cuando se celebra la vigilia pascual en muchos lugares, pues simplemente se convierte en un concierto. No está mal, no lo estoy condenando, está genial, buenísimo, buenísimo, está genial. Pero en la liturgia, vigilia pascual es una estructura a la de la vigilia de Pentecostés, similar a la pascual, porque tiene 5 lecturas con sus 5 salmos, tiene la predicación y la entonación de la secuencia del Espíritu Santo. Entonces, estos elementos le dan a la vigilia de Pentecostés una celebración preparatoria para el domingo de Pentecostés. Podemos incluir el concierto, podemos incluir las obras de teatro, las dramatizaciones, todas las expresiones de carisma de los distintos movimientos laicales, grupos juveniles, bueno, todas las experiencias que en una parroquia pueden haber y que se manifiestan en este tipo de celebraciones como la vigilia de Pentecostés, pero también rescatar el sentido litúrgico de esta vigilia, porque a veces nos centramos en el baile y el canto y la cosa, pero dejamos de lado la meditación de la palabra en la vigilia. Entonces, eso sería magnífico, que en nuestras parroquias se pueda hacer. De hecho, ya en mi parroquia ya eso lo tenemos planificado. No quiere decir que muchas otras parroquias seguramente no lo hayan pensado, pero es rescatar el sentido de la vigilia de Pentecostés, que forma parte de la espiritualidad de la Pascua y que es como un culmen de este tiempo, y es el culmen de este tiempo litúrgico. Una cosa que me venía a la mente y creo que lo voy a unir a Carla, es esos pasos que dio Jesús después de su resurrección que no conocemos, ¿ves? Entonces, muchas veces decimos Jesús resucitó, bien, pero ¿qué hizo después de resucitar? ¿Con quién se encontró? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Hizo milagros? ¿No hizo milagros? ¿Sí? ¿Se fue a hacer la cola? ¿No se fue a hacer la cola? ¿Qué hizo Jesús? Eso no lo conocemos. ¿Ves? Eso no lo conoce la iglesia. Perdón, eso no lo conoce la gente. ¿Ves? Entonces, es necesario que durante el tiempo de Pascua también se forme, ¿sí? Se forme el corazón de la persona con estos episodios, misterios, etcétera, etcétera, de Jesús después de su resurrección o durante su resurrección. ¿Ves? Entonces, es necesario que lo podamos visualizar en esto. Bien, ¿sí? La iglesia como jerárquica, como laica, como peregrina, etcétera, necesitamos mostrar al protagonista. Y el protagonista es Jesús resucitado. Entonces, ok, tenemos nuestros encuentros, pero necesitamos mostrarlo a Él, porque es la única forma de que ocurra la resurrección que tiene que ver dentro de nosotros para poder mostrar al Señor. Entonces, creo que estos pasos del Vía Lucis necesitamos conocerlo, ¿ves? Porque es lo que nos va a ayudar a lo que dice Juan Carlos, ¿ves? A que podamos vivir esas pequeñas vigilias durante la Pascua, porque me va a invitar a encontrarme con ese hombre que se encontró con aquella mujer que no lo conoció al primer instante, ¿ves? O aquellos que fueron al sepulcro, ¿ves? Y resulta ser que el sepulcro estaba vacío, y lo interceptaron unos ángeles. Mire, muchachito, ¿para dónde usted? Usted no viene para acá, aquí no hay nadie, siga su camino. ¿Ves? Ah, pero aquí estaba, usted lo dijo, aquí estaba. Pero él agarró camino para allá, para Maracay. Entonces, es necesario que podamos tener esa experiencia de formación, porque esa experiencia de formación me va a invitar también a conocer a quien ha resucitado. Entonces, esto no es nuevo, porque esto la iglesia también lo viene formando. Lo que pasa es que el pueblo no lo ha querido aceptar. ¿Ves? No hemos querido quedar solamente con la parte que más nos interesa, que es su dolor y todas estas cosas. Fíjate, mi experiencia en Perú con respecto a la resurrección es totalmente diferente a la experiencia que se vive en Venezuela.
No tiene nada que ver con la experiencia de la devoción que el venezolano tiene en su iglesia. Es totalmente diferente. ¿Ves? En Perú, bueno, tienen sus actividades y ya. ¿Ves? Tampoco es que son muy amantes a ir a la iglesia. No, no, no. Eso no ocurre. ¿Ves? Entonces, es necesario que, mira, que podamos también tener estos encuentros para mostrar a quien se ha querido volver a mostrar. Y ese es Jesús resucitado. Sí, yo cerraría quizá con mi propuesta que va muy ligada también a un ejercicio que se hace mucho en la Cuaresma y que se le presta mucha atención. Saben que, por ejemplo, cuando empieza el miércoles de ceniza, una de las primeras cosas que nosotros promovemos es el ayuno y la abstinencia. Es quizá lo que de los ejercicios, lo que quizá más se promueve, ¿no? Mucha gente tiene la tradición de que los viernes de Cuaresma hace abstinencia de carne, por ejemplo. Entonces, yo pudiera llevar esto a la Pascua, ya no con el tema de la abstinencia, sino todo lo contrario. Si ya es un gozo, si ya Cristo ha resucitado y además tenemos una misión, pues practiquemos esa misión con la caridad, así como en la Cuaresma y en la Semana Santa nos abstenemos de algo, pues, ¿por qué no compartir en la Pascua con alguien? Yo sugeriría, por ejemplo, el ejercicio de los domingos de Pascua. Salimos de la celebración eucarística e invitamos a algún hermano a ir a almorzar con nosotros, por ejemplo. Que quizá, bueno, a lo mejor pueda ser un poco complicado para algunos por su situación o su realidad económica, ¿verdad? Pero tampoco estoy diciendo que vamos a invitar a alguien y lo vamos a llevar a la casa para que coman, no sé, un filet mignon, un pasticho así espectacular. No, compartir una comida sencilla, así como Jesús la compartió con los discípulos de Maús. Vuelvo otra vez con los discípulos de Maús. Compartir el pan, ¿ok? Y quizá un domingo invitar a un hermano de la iglesia con quien yo comparto mucho, quizá otro domingo invitar a alguien de la parroquia con la que yo no comparto mucho, ¿ok? Alguien que yo sepa que está pasando por un momento difícil y que eso puede hacer que se sienta acogido, que se sienta amado, escuchado. Esa sería, yo tengo más, como les dije, más propuestas, pero para mí como que sería como que la mejor, ¿no? La más, porque además no es una cuestión que uno hace para que lo vean, sino que nace ahí dentro del hogar, ¿ok? Yo no tengo que gritar a viva voz, ay, mira, yo invité este domingo a fulanito de tal para que vaya a comer, lo digo ahí en el lambón, en la iglesia. No, no, no. Me acerco yo a la persona, mira, te invito este domingo a que vayamos y almorcemos en mi casa, como parte de la celebración pascual, un ejercicio pascual. Y yo cerraría con otro, perdonen que me estoy pasando, ¿verdad? Pero también algo que hacemos mucho en la Cuaresma y que le damos mucha promoción es el propósito cuaresmal. ¿Por qué no tener también un propósito pascual? ¿Verdad? Si en el propósito cuaresmal, por ejemplo, es dejar tal cosa, ¿por qué no un propósito pascual es que yo asuma algo de mi fe cristiana con mayor fuerza? ¿Ok? Por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, un propósito de cuaresma. Mira, en esta cuaresma yo voy a tratar de dejar de decir groserías. Entonces estoy tratando de dejar algo. En la Pascua, bueno, yo voy a tratar de ir a misa o a ir todos los jueves a la adoración eucarística, a la hora santa. ¿Ok? Un propósito pascual. Esas serían como mis dos propuestas. Y cierro nuevamente invitando a ti, que vas a ver este episodio, que quizás lo vas a escuchar. Tú, ¿qué ejercicio, qué encuentro, qué crees que podemos hacer? ¿Qué crees que puedes hacer tú como laico, quizá, como sacerdote, quizá, para vivir mejor la Pascua? Para que la Pascua no pase por debajo de la mesa como un tiempo más, sino que juntos, como iglesia que somos, vivamos, experimentemos también el gozo de la resurrección. Yo iba a añadir que algo que me parece
muy bonito de la Pascua, que he visto en algunos lugares, varios, es el tema de que también la Pascua se dedica un cierto tiempo para, entre los hermanos de cada comunidad eclesial, apostolado, pues se toman un tiempo para compartir entre ellos. Entonces yo creo que es un tiempo muy bonito también, en el cual no es ir solamente bueno, así, echar bromas, sino también hacerlo en un ambiente un poquito más fraterno, más de hermano, ¿no? Juan Carlos lo decía hace rato cuando proponía lo de las pequeñas vigilias en los sábados, y yo creo que eso también es necesario promoverlo entre los grupos de apostolado, servicios, ministerios, que se tome un tiempo para decirnos, mira, aquí estamos, somos nosotros con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestro camino de conversión que va en proceso, ¿no? Pero en medio de eso, pues nos une justamente las ganas y la misión que el Señor nos ha encomendado a través de un servicio en específico. Entonces yo siempre, sí creo que la Pascua, sí, podemos hacer una parrilla, podemos irnos a bañar en una piscina, pero no solamente lo dejes allí, ¿no? Sino que también le des un tono y un sentido, un poco de recordar, ¿no? A qué hemos sido llamados, y cómo como hermanos que vamos caminando juntos, pues nos podemos ir uniendo. Ayer justamente pasaba algo súper que me llamó mucho la atención, pero me gustó, y fue porque nosotros en nuestra evaluación en la comunidad decíamos que el tema que nos costaba mucho a todos era la comunicación. Y recuerdo que hay una hermana que se encarga pues de asignar las lecturas y todo esto de los domingos, y ella compartió un mensaje muy bonito, ¿no? Porque en nuestra evaluación decíamos que este era el problema. Entonces, esta hermana, como para propiciar un espacio un poquito más fraterno, dice, bueno, aunque no podamos, hagamos saber si podemos o no podemos, porque el tema es mejorar nuestra comunicación. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que en medio de nuestras comunidades, pues nosotros también tengamos esos espacios donde pues reconozcamos y demos vida a ir creciendo como comunidad. Así que familia, hemos llegado al final de este episodio, ya creo que es como el episodio número 39. Estamos cerca, creo, de los 40 episodios del podcast En el Camino. Estamos muy agradecidos y antes de irnos queremos recordarles que pueden seguir todo nuestro contenido en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, como @un_minuto_Dios, que pueden encontrar además todo lo que hacemos en nuestro sitio web www.minutodios.com, donde encontrarán allí muchísimos recursos que les pueden servir, cursos, masterclasses, pueden encontrar las imágenes del Evangelio Diario, una biblioteca católica, música católica, artículos, entre otras cosas, que están allí a la disposición para tu formación, para que puedas encontrarte en este continente digital con ese que nos amó hasta el extremo, dio su vida por nosotros y resucitó en esta Pascua. Así que bueno, gracias de nuevo, Juan Carlos, gracias, Rafa, gracias, mi amor, ¿verdad? Desde aquí le enviamos un saludo a Alejandra y a Stephanie, que hoy están por cierto, no pudieron estar porque hoy en su parroquia están en confirmaciones. Ellas son catequistas y están hoy recibiendo catequizando el sacramento de la confirmación. Así que bueno, nos alegramos por todos estos hermanos nuestros. Y bueno, Dios me los bendiga, familia. Nos veremos en una próxima oportunidad. Esperamos poder encontrarnos pronto, que no nos pase mucho tiempo antes de grabar un nuevo episodio. Y no se olviden, no se tienen que olvidar de qué no se tienen que olvidar. Que Dios Que Dios es siempre bueno. eso es. Chao, familia, un abrazo.